Listo, ahí ya estamos entonces en el live. Okay. Entonces vamos a ir esperando un minutico que la gente pues se vaya de a poco conectando y entonces arrancamos. ¿Listo? Okay. Ahí ya puedes ver si quieres desde el Facebook y si quieres compartirlo ya sea por ahí o el link, ya lo puedes copiar desde la página de Oromo. Súper. Okay. Sí, mientras revisamos que esté bien toda la imagen. Por ahí sí está Juan conectado, uno de los editores de El Silencio. Y llegó mi madre. Vamos a ver cómo se comparte allá. Bueno, igual nosotros vamos también como haciendo una súper breve introducción. Entonces, Espérate un segundo. ¿Está bien? ¿Se ve bien lo de la imagen allá? sí, ya Revisemos confirmado. en el computador. Venga, yo abro. Listo, ahí también ya está compartido desde el otro Facebook. Creo que ya Juan también se está conectando desde Ediciones del Silencio para también compartirlo desde la página de Ediciones del Silencio. Bueno. Y bueno, yo creo que igual nosotros podemos ir un poco, mientras viene Oscar también, ir contando pues de manera muy general eh, lo que es Oromo, pues yo creo que muchas personas ya han pues venido al espacio para ella que esperamos algún día que estés por estos lados puedas venir y conocer el espacio. Oromo es una iniciativa que busca dos puntos principales, pues somos un café librería y en ese mismo sentido digamos que tenemos una prioridad desde la librería y una prioridad desde el café. La prioridad de nosotros desde la librería es un poco como esto que estamos haciendo, poder visibilizar todos estos escritos, todas estas producciones literarias que se generan a nivel local, no solamente hablando de Cali, sino en general de Colombia. Desde acá se producen muchas cosas que pues muy pocas veces son leídas o son circuladas más allá como de los espacios académicos donde se generan o desde la persona o el grupo social pequeño, mediano o medio grande desde el que se genera pues quien escribe, pero no traspasa, no sale de ahí y pues como objetivo Oromo tiene un poco esa idea, visibilizar y dar a conocer y movilizar como todas estas iniciativas literarias y todas estas creaciones, sin dejar de reconocer que es muy importante igual leer lo que viene de afuera y que yo creo que eso fue algo muy bonito que quizás ahorita hablaremos pues con Freya, que también se toca mucho como en el texto, el leer no solamente lo que viene de afuera, sino también esas producciones latinas, esas producciones nacionales. Entonces, pues eso por el lado de la librería, es Oromo, y por el lado del café, nosotros tenemos como principal pues objetivo también visibilizar el trabajo que se hace en comunidades, sobre todo en comunidades que han estado vinculados a lo que es el conflicto pues armado del país. Entonces nosotros manejamos principalmente café, cervezas y otros productos que son ya sea de comunidades campesinas o campesinos que han sido pues en su mayoría víctimas del conflicto. Manejamos también productos, sobre todo café, de desmovilizados de las autodefensas, manejamos café de excombatientes de las FARC, grupos de reincorporados
Y bueno, pues digamos que en esencia eso es Oromo, pues nosotros como proyecto tenemos una apuesta a muchas otras cosas, pero esas digamos son como los dos puntos principales que definen lo que es este proyecto que hemos pues conformado Oscar y yo. Entonces, no sé si tú quieres decir algo más para ya introducir a Freya. No, me gustaría leer un poco del libro para presentarlo, irlo presentando. La idea es como hacer una pequeña lectura de presentación de quién es Freya y pues yo diría como una abrebocas y ahí Freya misma se presenta. Es para todos aquellos y todas aquellas que nos estén escuchando. Freya Liv Quintana Cardona nació en Cali en el año 1981. Es licenciada en literatura de la Universidad del Valle. Tiene una maestría en estudios culturales de la Universidad de Morón en Argentina. Ha participado en distintos certámenes de poesía en Colombia, Argentina y en México. Ha sido periodista y ha publicado en diferentes antologías de periodismo como La Palabra 15 años, que por acá lo tenemos también. También soy palabruno. Eh, Ha escrito en la revista Poesía Clave de La Continuidad de las Voces, que ese también lo tenemos acá. Ha trabajado Fuego de Palabras en la editorial Duncan y A propósito de la mujer rota en México Literaria Editores. Ha vivido y estudiado en Estados Unidos, Colombia y Argentina y actualmente vive en Suiza. Y este es su primer libro, ¿cierto? Sí, sí, ese es mi primer libro, efectivamente. Entonces, cuéntanos, pues obviamente en el abrebocas, yo te decía, ¿por qué ese vínculo con, con William Ospina? Entonces tú nos estabas antes de la transmisión contando un poco de eso. Cuéntanos para que las personas que nos estén escuchando sepan por qué llegaste a William Ospina. Bueno, a William Ospina o a su literatura llegué desde muy joven porque William Ospina es parte de la generación de mi padre y mi madre. Entonces, en aquella época ellos compartieron el aula con Estanislao Zuleta, compartieron las calles y la ciudad de Cali cuando la ciudad o el centro de Cali era de los estudiantes. También es parte de la misma generación, Andrés Caicedo, y cuando yo tenía más o menos entre 7, 8 años, estos escritores, artistas, poetas, hippies, se reunían en los turcos. Entonces, porque muchos de los que fueron parte de esta generación de los 70, bueno, tuvieron hijos en algún momento, no todos, pero algunos sí, y participaron también activamente, por ejemplo, en fundaciones de colegios que buscaban de pronto una educación distinta, porque la mayoría de ellos tuvieron el acceso a una educación de pronto muy católica, ¿no? Muy, porque estamos hablando de los años 50, 60, donde la educación en Colombia era muy fuertemente católica en términos de colegios. Entonces, muchos de ellos participaron de la fundación del Colegio Luis Horacio Gómez, que maneja la pedagogía Waldorf. En esa época funcionaba en Santa Anita y había una parte en Pance, pero no estaba terminada. Entonces también muchos de los padres de esos niños que entramos en ese colegio en los años 80 iban también a los turcos, entonces más o menos allí era parte de nuestra educación o taller literario escuchar las conversaciones de nuestros maestros. Muchos de ellos son actualmente también profesores universitarios. Y entonces mientras los niños pintábamos ahí en los turcos y más o menos los turcos pues tenía esa gran terraza y eso estaban los escritores y era un ambiente donde los niños corrían también debajo de las mesas, había un pequeño kiosco, me acuerdo que vendían dulces y así empezó. Entonces yo siempre tuve libros al alcance de la mano
y al ser William Ospina amigo de mi papá, entonces los libros de él eran los primeros que estaban en la biblioteca, y cuando uno es muy joven, tener un libro y leer un libro de alguien que ha visto, que conoce, es todavía más maravilloso, ¿no? Y bueno, el camino hacia la Escuela de Estudios Literarios de Univalle va por ahí, porque yo crecí en ese medio, entonces no, a pesar de que tal vez me gustaran otras cosas, no veía qué otra cosa más podría estudiar sino literatura, ¿no? También. Sí, es que Y parecía obvio que ibas a terminar estudiando literatura, pero chévere ese contexto porque igual alimenta un poco la metáfora de tu vida al ser así, como porque igual continuaste estudiando eh, sobre el tema. Entonces eso es sí, bastante interesante. sí, sí, actualmente la literatura que yo prefiero es justamente literatura colombiana y latinoamericana todavía. Sí. Sí. También Pues, porque de pronto en mi época, perdón, de la Escuela de Estudios Literarios, yo sentía que faltaba un poco estudiar un poco más la literatura colombiana y latinoamericana, porque nosotros, bueno, yo estaba en este contexto de colombiano en Cali, no estaba ni en Francia, ni en Grecia, ni en Italia, sino en Colombia. Y si uno quiere ser competitivo en ese sentido, en el nivel de estudios literarios, Colombia, no voy a poder ser competitiva en literatura francesa con un francés que cursó estudios de literatura en francés en Francia, ¿no? Entonces, de pronto, para mí también la búsqueda de ese proyecto de investigación, que fue difícil encontrar también quién lo dirigiera, era eso, que la mayoría de cursos eran autores franceses del siglo XIX, autores ingleses del siglo XIX, literatura griega, y bueno, claro, uno debe recibir de todo eso, pero yo pienso que de pronto en esa época, yo les hablo del pensum del año 2000, hace rato, faltaba un poco más de la visita de pronto de esos escritores vivos, actuales, colombianos, que de pronto de los otros no, porque además no manejábamos el francés y las copias que leíamos de Flaubert o etcétera en los cursos, pues eran copias baratas que uno se encontraba en la Atenas, entonces también la traducción de pronto variaba y no se tomaba de pronto en cuenta ese aspecto cuando se estudiaban las obras. es que te preguntaba eso porque, digamos, el sentimiento que nos dio un poco con tu libro fueron varios, yo lo sentí, digamos, desde varios lugares. Uno es en el lugar de la historicidad que ha tenido estos cambios en Colombia, con la parte intelectual, el papel de los escritores, el papel de estas personas que de una u otra manera influenciaron una época y que hoy no sabemos si se está logrando o si no, o si tenemos esa, digamos, esa nostalgia del pasado, entonces pensamos que Stanislao Zuleta de pronto hace falta hoy en día, o si hay aquí alguno pero no lo estamos viendo. Entonces, yo un poco era como en esa meditación cuando leía el libro, cuando lo leíamos, lo leímos en pareja, y fue muy bonito porque lo leímos al tiempo con otro libro que presentamos hace unas semanas de la profesora Gabriela Castellanos, que se llama Jalisco pierde en Cali, y es acerca de la muerte del estudiante Edgar Mejía en el año 71, cuando eran meses antes Los de Panamericanos. los Juegos Panamericanos. Entonces, y un poco cuando uno empieza a leer el tuyo es exactamente como la Sí, parte histórica. y es muy bonito porque es también sentir como el poder trasladarse, el sentirse que uno está también en cierta medida en esa época. Y yo siento que también un poco como hacia donde va Oscar es como el sentir, o sea, la capacidad de sentir que quizás en estos momentos podemos estar atravesando
por algo similar, quizás no con la Ujú. potencia que se tenía en el 70, porque pues digamos que el movimiento estudiantil y todos estos movimientos no son tan fuertes, o al menos yo no los siento tan fuertes como se leen desde estos libros, desde el tuyo, desde el de Gabriela. Es como, se siente como un poder de base súper fuerte que quizás es como de ese mismo deseo que uno tendría que ocurriera en estos momentos. Y yo creo que eso es como inevitable sentirlo, así Ujú. como también se siente un vínculo muy fuerte con William, como desde el texto también se lee mucho como quizás en su momento William escribió sobre Stanislao como su maestro y como un guía, yo también siento que hay un poco de eso en ti, como el escribir en el libro también un poco a William como ese maestro, como guía, y más ahorita que tú hablas de la importancia de eso, de leer lo latinoamericano, de leer lo colombiano, que pues a mí personalmente me encanta porque pues justamente como decíamos, eso es parte de la filosofía que tenemos como Oromo, y que es, si bien afina a William Ospina, como tú dices en el libro, es distante de lo que hacía Stanislao. Entonces, yo quiero como si adentrarnos un poquito ya más como en el libro, pues un poco más claro como a ti qué te llevó a escribir este libro y si puedes hacernos también como esa línea en lo que tú sientes que, como hablamos inicialmente, Fernando González impactó en Estanislao y luego Estanislao impactó en William y luego, digamos, finalmente aquí contigo. Entonces, cómo se ve como un poco también Sí, o esa sea, línea académica y esas influencias que se han recibido de generaciones y otras generaciones. Sí, bueno, lo primero que recuerdo es que ya cuando se va a empezar los estudios en la universidad, la pesadilla es la tesis, ¿no? Porque se escucha que, bueno, eso es terrible, uno conoce gente que no la terminó jamás, entonces esto se ve ya como un ladrillo que nadie quiere coger. Y ya cuando empieza uno a avanzar y avanzar y va llegando al primer seminario de trabajo de grado, bueno, yo estaba la verdad muy ilusionada porque yo quería encontrar la caja de Pandora, bueno, yo la voy a abrir y aquí voy a saber cómo construir eso que parece imposible. Y bueno, me llevé la sorpresa que en seminario de trabajo de grado lo que había que hacer era leerse el libro de Humberto Eco, escrito en Italia en 1977, cómo se hace una tesis, y ese es un exponer. clásico. Entonces, para mí, yo me dije, bueno, tengo un colegio tradicional, me siento de vuelta a la escuela, una escuela tradicional, y yo me veía en el aprieto, bueno, ahora tengo que hacer una exposición sobre un capítulo que se llama bibliografía. Entonces, no era lo que realmente yo necesitaba, ¿no? En ese contexto, en ese momento. Tal vez mis compañeros, este libro los ayudó, pero a mí, la verdad, no. Entonces, lo que yo hice fue buscar una materia en alguna parte de la universidad que fuera metodología de la investigación. Entonces, unas compañeras de historia de esa época se apiadaron de mí y me llevaron a la clase de Mauro Vega Vendesu, que Maestro, cuando yo entré a su clase yo sí, dije, él fue este profesor mío. señor, sí, entonces allí yo cursé metodología de la investigación científica y era lo que yo necesitaba, porque en esa época en el pensum, eh, investigación o una clase que fuera sobre eso realmente no había. Y eso hay que estudiarlo, hay que aprender a investigar cómo se aborda algo, cómo tenés una cosa aquí y hay que desmenuzarla, hay que abrirla. Entonces, después de esa clase, yo me dije, bueno, ya sé cómo hacerlo. Ahora, ¿sobre qué? Entonces, bueno, como les comentaba antes, yo no me sentía con la competencia de abordar una monografía sobre algún autor francés del siglo XIX, ni sobre los clásicos griegos, nada de eso, porque realmente a pesar de que es muy lindo, bueno, es parte del canon y todo eso, yo no sentía la cercanía que de pronto los profesores que impartían las materias sentían con eso. Y yo me dije, bueno, yo lo hago sobre algo que realmente he vivido, vamos a hacerlo sobre ese contexto que se ha quedado plasmado en la literatura, que es el contexto de los años 70 en Cali, todo ese movimiento que es tan fuerte como comentabas antes, porque también hay memoria de eso.
hay memoria escrita, hay memoria audiovisual, todavía se toman las ideas de esa época para crear carteles y publicidades actuales. Las películas que salen en Colombia ahora, muchas tienen, rescatan lo de los años 70 y eso es muy importante justamente y por eso se vive de esa manera tan fuerte porque queda escrito, queda en alguna parte, queda memoria de eso. Y yo pienso que si no se hace así, pues se olvida, porque es que en nuestros países latinoamericanos se vive el día a día de una manera tan como explosiones constantes que si no hay memoria y si esa memoria no se reparte y no se difunde, se va perdiendo, ¿no? Entonces yo me dije, bueno, vamos a hacer algo sobre William Ospina, pero en ese contexto. ¿Cómo se formó? ¿Por qué es escritor? ¿Cómo llegó allí? Porque ser escritor en cualquier país, en cualquier momento, especialmente, claro, en Colombia, eso es muy difícil y permanecer como tal, permanecer como escritor, porque él lleva, bueno, ya hace más de 30 años en ese rol, ¿no? En ese papel, que es una figura pues muy mitificada, pero él lo es, él es escritor, trabaja de escritor, eso no es profesor, no es escritor, ¿no? Claro, tiene columnas, etcétera, pero la hoja de vida está escritor. Entonces, eso me interesaba mucho y yo empecé, bueno, a recolectar mucho la memoria, ¿no? Que es muy caleña, del voz a voz. Entonces hablaba con mi papá, volví a los turcos, que por suerte en esa época todavía no se había acabado, y estaban allí todavía los turcos. Entonces, bueno, yo iba otra vez a hablar con ellos, mira, ándale este libro, ándale el otro, fíjate en tal cosa. Y bueno, yo tenía como esa colcha de retazos allí, pero ahora el problema era encontrar un director, porque es uno de los requisitos, ¿no? Encontrar un director de tesis. Y bueno, eso fue también medio problemático, porque entonces, no, William Ospina, no, bla, 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 bla. Bueno, por esas cosas que pasan en los centros, ¿no? A veces universitarios que no le gusta porque tiene el pelo largo, al otro no le gusta porque dijo no sé qué, no sé cuándo que bueno, entonces en vez de pensar en el escrito, en la pobre muchacha que está ahí, como hay que pensar es en eso, ¿no? No si me gusta o no, pero era más o menos la respuesta que obtenía. Entonces encontré por fin a Juan Moreno, que dicho sea de paso es el fundador de Ediciones El Silencio, y él me parecía que en aquel momento él acababa de llegar de Francia. A mí me gustaban mucho sus clases porque eran unas en las que no había que hacer exposiciones permanentes, sino que él hacía una cátedra como Mauro Vega. Ujú. Entonces, esa era una de las cosas que me, que me llamaba mucho la atención. Y él aceptó, él aceptó dirigirme la tesis. Entonces, sí, trabajamos en ello. Entonces, durante un año más o menos. Y bueno, el trabajo de tesis obtuvo, bueno, meritorio, después él lo mandé al León de Grave y tuvo también una mención honorífica. Entonces yo dije, bueno, se puede hacer algo sobre, digamos, Cali, Colombia en un contexto, o algo que uno conoce, ¿no? Algo en lo que uno vivió. Y después, muchos años después, me enteré de que Juan Moreno había fundado una editorial y me llegó un correo y me dijo, usted, bueno, ya me había hecho la propuesta alguna vez de publicar el libro, pero yo en ese momento estaba en Argentina, no, bueno, no se dieron las cosas y me dijo, ay, que publiquemos el libro, tengo una editorial, se llama Ediciones El Silencio, tengo un libro que se llama Borges en francés, es una serie de traducciones que yo hice y bueno, lo publiqué con esta editorial y yo dije, bueno, entonces allí lo armamos para que fuera más ensayo y menos tesis, ¿no? O sea, no a la manera Humberto Eco con todos los puntos así, y lo organizamos de esa manera, lo actualizamos, por decirlo así, y se publicó en el 2017. Y voilà, sí, esa es más o menos la historia del Me libro. gustaría empezar, digamos, con algo del libro y es como de lo macro a lo chico. Entonces empecemos
con todo ese trayecto, esa transhumancia que has tenido de vivir en diferentes países, diferentes ciudades y la Cali, ¿no? La Cali que como escribes tú, la Cali que iba a ser, pero que no fue. Entonces, yo creo que es una de las frases más interesantes que Sí, encontramos en el libro porque, digamos, después de leerte y después de haber leído también y conocer a estos autores, uno siente un poco esa cuestión, ¿no? Como que prometía mucho la Cali del Caliwood, de Luis Ospina, Andrés Caicedo, de Mayolo, de, de Pascual Guerrero, una Cali donde prometía mucho cine, mucho arte, mucha literatura. Y Edgar Collazos un día me dijo como que aquí había muchos escritores, pero nadie escribía. muchos Y lectores. muchos lectores, pero nadie escribía. Como no se arriesgan a, a plasmar las cosas, a arriesgarse. Eso sí hemos encontrado teniendo una librería y es que hay muchos poetas, pero en el término ya de novelas y todo, ¿dónde están? ¿Y qué está pasando? Entonces, en ese cambio de ciudades, ¿tú cómo ves a Cali desde lejos? ¿Cómo has visto esa Cali? O sea, mirando como, porque ahorita vives en qué ciudad de Suiza? Se llama Biel en alemán, Bien en francés, porque es bilingüe, entonces tiene como el nombre así. Ujú. Sí, es de parte, es que aquí es muy complicado, es parte del departamento, como se dice aquí, el cantón de Berna. Berna es la capital, Ah, ok, pero es muy chiquitito este país, entonces. sí. Imagina, entonces, bueno, Suiza tiene su historia, ¿no? Pero no vamos a tratar eso ahora. Vamos con Cali. ¿Cómo ves a Cali desde Suiza? ¿Cómo la vivías desde Argentina, desde Nueva York. Argentina? ¿Cómo la veo? Bueno, yo más bien tal vez puedo compartir el recuerdo de la Cali o sea, el recuerdo que me hizo partir, más bien, un poco, o irme. Y yo recuerdo que yo me aburría en Cali. Yo quería, la verdad, más librerías, porque en esa época que les hablo es que los 90 principios del año 2000 no había Oromo, no había todo ¿no? Había Atenas, me acuerdo, pero en Atenas, pues sí, uno iba a comprarse los libros, así a veces uno encontraba uno bueno, pero no había como dónde sentarse tampoco. En la Nacional uno entraba y no te dejaban coger los libros. Sí, Entonces, total. no sé, un espacio, de pronto un café, los turcos lo cerraron. Eh, sí, luego la Universidad del Valle estaba el campus, pero muy lejos, entonces había que quedarse allá y esperar el verde plateada número 4 para llegar. Bueno, no había el bus que hay ahora, el Masivo. mío, Ujú. sí, entonces yo me aburría porque también yo no era alguien de muy salsera, entonces la salsa todo el tiempo, el reggaetón todo el tiempo, no, a mí me gustaba el rock, entonces yo también quería ir a conciertos, pero había que ir hasta Bogotá, eso es muy caro, es muy problemático, bueno, yo quería sí, un acceso de pronto a la cultura, otro tipo de cultura, no estar obligada solo a una, no digo que no me guste la salsa, pero no solamente la salsa me gusta. Y, y el teatro, pues yo iba mucho a las presentaciones de teatro de los de Univalle, que allí en San Antonio, pero yo estaba aburrida durante muchos años, estaba aburrida y yo pues había creído, como yo crecí en ese contexto de hippie, de mis padres y todo eso, bueno, Buenos Aires es como, sí, Nueva York El y paraíso. y se podía ir porque, bueno, porque como hubo la crisis, desafortunadamente,
pues, pero para mí afortunadamente hubo la crisis en Argentina, entonces cayó el peso de una manera drástica y para mi condición social, yo soy de la Alameda, sí hice colegio privado y todo, pero en esa época no había que pagar una, como se paga ahora, que es La La mensualidad. mensualidad. ¿Tú no, la estudiaste en el mensualidad, Waldorf? ¿O en sí, dónde? pero no hay que, sí, la mensualidad hay que pagarla, claro, pero ahora hay que pagar otra cosa, no, no Ahora está sé qué muy otra, caro. sí. Era caro también antes, pero bueno, en fin, digamos que yo soy de la Alameda, entonces yo necesitaba un precio normal para poder irme. Y entonces me fui para Buenos Aires. Y allá, claro, allá era realmente lo que yo quería. Y allí yo dije, claro, acá la gente en Buenos Aires está muy libre y hay conciertos gratis en todas partes, de música la que uno quiera, nunca duermen allá, eso es mejor que en Nueva York. Tienen una identidad muy sólida, muy fuerte, porque están todo el tiempo recordando y escribiendo lo que pasa todo el tiempo. Allá todo el mundo es escritor, allá no es algo raro, allá todo el mundo es poeta, es músico, eso es muy normal allá, ¿no? Y Sí, esa calidez, ¿no? Esa solidaridad, porque se trabaja mucho en colectivo, que es de pronto algo que en los años 70 había en Cali, que por eso es tan importante. Cuando uno habla de Zuleta, no solo habla de Zuleta, es que había un grupo allí constituido y se armaban otros y que el estudio del psicoanálisis y que la revista no sé cuánto, eso no era una persona, eran varias. Y en Buenos Aires es como si, como ellos les robaron un poco la juventud con la dictadura, es como si después de eso todo el mundo permanece joven, ¿no? Está como joven en permanencia. Yo estudiaba, yo cursaba en maestría con señoras que tenían fácil 50, 60 años, que era algo que yo jamás vi en Cali o en Colombia. Uno en Colombia tiene 40 años y ya hay que irse a una pensión, ¿no? Yo no sé, a retirarse. Uno no ve gente de más de 40 en la televisión. No, no ujú, son figuras, ya no existe, ¿no? Que de pronto en Argentina eso es otra cosa, eso es muy distinto. Entonces yo dije, de pronto Cali era así en los 70. Y luego lo que pasó, bueno, la Cali que iba a ser, pero que no fue, es porque esa gente de esa época recibió toda una alimentación impresionante, la revolución cubana, las emisoras cubanas entraban fácilmente, la música, bueno, la música brasilera, todo eso no estaba bajo el monopolio de Estados Unidos, las compañías de música no era lo que es ahora, los franceses y los cubanos hacían música. Eso era una retroalimentación impresionante sin internet, es decir, hay que ver en ese contexto, era todo por correo, el correo no era privado, eh, y yo pienso que sí, la gente de esa época tenía mucha esperanza en que, que ellos realmente iban a poder hacer algo, pero entonces empezó el cartel de Cali, ¿no? En el 75 y empezó a desarrollarse otro tipo de cultura. Entonces empezó también a haber miedo y también la gente también hay que cerrar un poquito la boca porque si habla de mal lo matan, lo desaparecen, ¿no? Mucha gente vio también de que ese ideal de tener una ciudad mejor, un país mejor, no iba a poder ser posible, que fue al monte y se unió a los movimientos guerrilleros también. Mucha ujú. gente se fue. Y lo que yo veo también ahora, que uno tiene mucha esperanza con el proceso de paz todavía, y lo que uno ve ahora es que dónde están las voces de todos los excombatientes. Yo esperaba escucharlos en todas las radios, verlos en todos los periódicos, que nos cuenten cómo era eso que pasó. Y yo me leí hace poco un libro, Será larga la noche, de Gamboa. Ujú. Y yo, ay, por fin hay algo acá que está contando, ¿no? Sobre una excombatiente. No es, es una novela, claro, es de la ficción, pero eso es muy importante, la memoria, porque no es, es como si no hubiera pasado nada, sino queda escrito. Y ustedes que cuando yo escucho hay un café en Cali, hay una librería en Cali que vende productos de excombatientes, yo dije, pero una nomás, pero tendrían que ser todas, ¿no? También porque uno no puede tampoco
culpabilizar y decir, por ejemplo, cuando ustedes me preguntan en Suiza cómo es, o yo que vivo en Suiza, yo me quedo muy desconcertada también con toda la cantidad de partidos políticos que existen aquí. Mm. Todos tienen una voz, el de ultraderecha, el cristiano católico empedernido, el socialista, el verde, el ecologista, hay un montón, y todos tienen una voz en el Parlamento y la gente puede ser de todos esos partidos, y no por eso no se va a dejar de hablar. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser posible que las FARC armaron un partido político y la gente no está de acuerdo? Si se fue por eso que se fueron al monte, porque ellos también en algún momento hubo un ideal, ¿no? No el más, digamos, el más fácil tampoco o el mejor del mundo, pero muchos se fueron al monte, ¿no? También con un ideal, que eso se haya transformado en otra cosa, eso es distinto, pero había un ideal en la base de todo eso. Es muy lindo porque eso que tú dices también se siente mucho en el libro cuando desde la perspectiva de varios de los personajes literarios que aparecen, digamos que dicen como había dos opciones, ser consecuente un poco con el ideal, irse al monte o ser consecuente con el ideal y plasmarlo desde la literatura. Entonces, como que también pensarse esas diferentes formas de militancia que pueden haber o que podían haber en esa época, porque incluso, por ejemplo, nosotros aquí en el espacio nos ha pasado de todo, hay gente que ha venido y nos ha dicho que somos guerrilleros, hay gente, o sea, es como sigue habiendo esa misma No, al idea, contrario. o nosotros, como te decíamos, también tenemos café de desmovilizados de De las las AUC. autodefensas. Entonces un poco ha venido alguien y es como, uy, no, con esa gente no, es como entonces ustedes son paracos, entonces como que no, hemos recibido todos los calificativos habidos y por haber, entonces como que nosotros sentimos que un poco sigue en Colombia como esa idea de esa diferencia sin ser capaz de reconocer la diferencia en el otro, ¿no? Y pues eso es súper peligroso y bueno, un poco como ya cambiando el tema. Espérate, amor, y vale la cuña que no somos los únicos que vendemos productos de reincorporados. Acá en Cali hay varios procesos, hay compañeras y compañeros que tienen unos lugares que han podido sobrevivir a la pandemia, entonces también eso es bueno que la gente se interese por esos espacios. Digamos, nosotros somos los únicos en el sur y como librería y como el concepto que tenemos, pues no pensamos en la idea de competencia, pensamos que igual las librerías deberían estar unidas y más en estos momentos y que la gente, digamos, empiece a comprar el tema de adquirir sus productos en tiendas, en lugares pequeños, apoyar a los emprendimientos. Digamos, nosotros intentamos hacer eso y hay varios que están apostándole. Nosotros somos los únicos locos que tenemos como la idea del blend de la paz. Entonces, nuestro café, si tú te tomas un tintico acá, es la mezcla del café hecho por reincorporados de las FARC, por desmovilizados de las AUC, del único proyecto que hemos encontrado hasta el momento, y otro que es de víctimas del conflicto. Entonces nosotros empezamos así desde enero a decirle a la gente, mire, este es el tinto por la paz, es una metáfora y es algo que podríamos apostarle en todo Colombia. Claro que Para, sí. Ujú. Y yo creo que la gente actúa así también, como ustedes decían, de ponerse solo a un lado, ¿no? Y decir, ah, no, de los paras no, de los otros no, porque es que Ujú. no se escuchan las voces de esa gente. Uno escucha que los matan, ¿no? Que se desaparecen, no se escucha, es que eso debería estar hace rato en la radio dándole la voz a esa gente que no está, y la gente entonces no sabe, en la ignorancia total, Ujú. no Sí, sabe, eso no es conoce cierto. esas historias también. Hay algo que a mí me gustaría mucho como que lo contaras tú, Freya, y es esas influencias que marcan la línea desde Stanislao, la de William Ospina, y no sé, siento que se ven en algunas características la tuya,
y es como viene como de toda esta idea la influencia pues de los principales que se mencionan como Kant, Marx, Freud, Nietzsche. Es como, ¿tú cómo rescatas eso y cómo ves eso un poco que está en el texto, que tú nos lo cuentes, cómo se refleja aquí y cómo también puedes sentir tú que también se ha visto reflejado, te ha impactado a ti en tu quehacer y específicamente en el texto? Sí, bueno, allí yo les puse, creo que el subtítulo era Los maestros de la sospecha, ¿no? Ujú. Sí, Pero también porque justamente cuando mencionabas a Fernando González, que fue el amigo del papá de Zuleta, que a su vez después se encargó mucho de la educación de Zuleta, de Estanislao Zuleta, eh, él cuenta mucho o habla que en su época, es decir, los años 50, justamente la educación escolar estaba muy regida por los curas, ¿no? Era muy católica en Colombia. Y en esa época estos libros o esta literatura estaba prohibida. sí. Ujú. Fernando Y eso González. Fernando, sí. Y eso no cambió mucho después. Y el acceso a ese tipo de libros también era limitado. Las buenas traducciones eran difíciles de conseguir. Y es justamente por eso también que Stanislao Zuleta se volvió un poco la estrella en esa época, porque él tuvo acceso a esa literatura, a buenas traducciones y a estos libros, porque tenemos que meternos en el contexto. Es decir, Cali en esa época no había casi nada, no, bueno, no había, ahora pues sí, hay internet, uno entra y uno tiene como acceso a todo, pero no había casi nada. Entonces, y también el problema socioeconómico, porque Cali era una ciudad de migración, y llegaba, bueno, todavía, pero llegaba en esa época mucha gente, el 70% de la población, yo anoté por acá, era analfabeta. Sí, La mayoría de los padres de mis padres venían todos del campo, no tenían una formación universitaria. Stanislao Zuleta, digamos que no era parte de la educación formal, pero él tenía una condición socioeconómica muy distinta. Ujú. Y él aprovechó también eso para dar a conocer todo eso que le había recibido, ¿no? Todos los bienes culturales que él tenía. Entonces también por eso era una estrella. Ahora, si lo vemos desde este contexto, no es así, ¿no? Ya los profesores que yo tuve en la universidad tenían acceso a libros y todo eso, pero en esa época no. Y entonces esos son los tres pilares eh, de Zuleta que transmitió después a ese entonces el joven Ospina, porque en ellos tres, bueno, las teorías marxistas en Colombia están desde los 40, ¿no? Luego está Nietzsche y Kant, ellos hablaban de ser consecuente, ¿no? Como algo, un compromiso a muerte con lo que uno es y lo que uno piensa. Y en ese contexto ideal de los 70 iba muy bien. Yo lo veía mucho en mi papá. Entonces mi papá era, nunca voy a ser de derecha, o sea, sobre mi cadáver. Y permaneció así. O sea, y era algo que viene también de Nietzsche, de Kant, y de las lecturas o la interpretación que ellos le dan, ¿no? Porque hay que pensar que traducir a los alemanes al español debe ser también un problema, ¿no? Entonces, ¿cómo ha entendido esas traducciones que llegaron a un contexto colombiano también? Sí, pues digamos, ahora hay se plantea como otras cuestiones. Hay un mayor acceso a la información aparentemente, pero lo que de pronto vemos es que ya hay otra lectura. Hay una lectura no de compromiso en algunos aspectos, pero la pregunta es para ti. Voy a leer un pedacito, y es: después del movimiento estudiantil parisiense de mayo del 68 contra el general Charles de Gaulle, se produjo una agitación en todo el mundo universitario, la cual se extendió inclusive a los Estados Unidos, donde hubo problemas que se sumaron a la oposición a la guerra de Vietnam, especialmente en las universidades de Colombia, bueno, etcétera.
Este clima de agitación se produjo también en México y te pregunto, eso fue en el 71, ¿cierto? En el 68, luego en el 71 tuvimos a Zuleta alimentando muchos grupos de estudio, como mencionas en tu libro, desde diferentes saberes. Y la pregunta es, nosotros con lo que has visto en los últimos 2 años, sobre todo el año pasado que fue bastante agitado, ¿estamos viviendo ese 71, ese 68 para nosotros? Eh, a mí me queda muy difícil decirlo porque yo no estoy allá, ¿no? Yo lo que siento de pronto que ha cambiado un poco, al menos se considera, es la mujer, el rol de la mujer Ujú. nuevamente, ¿no? Porque justamente en los 70 había una especie de liberación. O sea, digo una especie porque darle a una mujer una pastilla anticonceptiva, que además trae muchos problemas de salud, eh, no es realmente liberación, porque no existe para los hombres. Pero bueno, había esta opción, ¿no? Salió esta opción de quitarse el bra y todo eso para las mujeres, ok. Había Simone de Beauvoir, desde la literatura, es muy importante. Y me parece que después la mujer no pasó nada. Y ahora me parece que al menos se está considerando roles, un nuevo rol. Uno se empieza a preguntar cómo soy como mujer, hay distintos tipos de feminismo, hay distintas maneras de abordarlo y yo siento que en ese sentido tal vez sí se están cambiando cosas, porque me parece que ha persistido un poco. Me parece que las mujeres, yo lo puedo constatar cuando yo hablo con las mujeres, se preguntan ahora muchas cosas. ¿Por qué tengo este punto de vista? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué no puedo pensar de otra manera? Me parece que de pronto cuando yo estaba en Cali no era así. En Cali la mujer todavía en la Universidad del Valle no hay muchas, o en la Escuela de Estudios Literarios no había muchas profesoras mujeres. Nunca me tocó una directora de programa mujer. A pesar de que la mayoría de personas que estábamos estudiando literatura éramos mujeres, sí, me parece que de pronto eso sí se puede decir, estamos viviendo algo importante como en los años 70. En otro sentido, yo pienso que Colombia está pasando es por un periodo de violencia muy duro como en los años 50. A mí me gustaría tocar un poco tres temas que yo considero que son súper importantes a lo largo como del texto y es la importancia de la lectura, la importancia de la conversación y por último la interpretación. Digamos, esto como también articulado un poco a lo que tú hablas y es como esa importancia a lo que siento yo que también se llega al final de la lectura y es en estos escritores la consecuencia. Entonces, como, porque son temas, digamos, muy importantes en diferentes espacios del texto, eh, la lectura, la conversación y lo que te digo, un poco la interpretación que yo creo que a nosotros nos marcó también mucho, yo creo que vamos a leer como una partecita un poco para contextualizar y eso, y es, lo grave no está en que los filósofos se dediquen a interpretar el mundo en lugar de transformarlo, lo grave está en que se dediquen a transformarlo creyendo que tienen una interpretación. Y yo creo que esto viene para mí desde mi lectura y siento que también un poco desde la lectura de Oscar, y es como hablar, hacer el final después de que se ha hablado de cómo la lectura es importante y fue importante en el caso de Zuleta, Ujú. pero también cómo viene la conversación, cómo el diálogo pasa a ser también un tema súper importante más allá de lo académico. Entonces, como siempre la referencia que se hace en el texto también de cómo Zuleta no iba a las reuniones y prefería siempre estar en un proceso de diálogo, pero también tener un tema de lectura. Entonces, un poco como que nos cuentes sobre estos tres conceptos de lectura, diálogo e interpretación a lo largo como del texto y por qué es tan importante estos tres temas. Bueno, en parte porque por justamente la teoría que yo apliqué
al estudio es la de Gerard Genet, que es el de la hipertextualidad. Entonces, la relación de hipertextualidad para, aplicada aquí, que él aplica solamente, perdón, a la parte escrita, lo escrito, es que sin Zuleta, o perdón, sin Fernando González no existiría Zuleta, sin Zuleta no existiría William Ospina. Y también porque Zuleta no escribió. La mayoría de libros que de él existen son las transcripciones que se hicieron después de sus conferencias. Son las lecturas las que alimentaban justamente ese diálogo y esa conversación. Que Ospina habla poco y escribe mucho, es decir, escribe más de lo que habla. Pero los temas que él trata en sus libros son esas conversaciones y esas lecturas que él sostuvo con Zuleta y con sus grupos de amigos, como yo les decía, en los turcos eran horas y horas hablando. Y como ustedes decían, muchos poetas, muchos escritores, pero ¿y dónde están las novelas? ¿Dónde están los libros? Y bueno, se la pasaban hablando, porque sabemos también que parte de nuestra cultura es la oralidad. En Colombia se habla mucho y es algo, y el voz a voz es más importante que cualquier otro flyer o publicidad. Entonces también yo pienso que toda esa interpretación de las lecturas, ¿no? Se hacían durante la conversación, como al mismo tiempo que hablaba estaba pensando y estaba llegando a hipótesis, y esos aspectos fueron tomados por Ospina para enriquecer sus poemas, sus ensayos y más tarde sus novelas. Pero si ustedes se fijan, él ha cambiado un poco, escribió esta novela El año del verano que nunca llegó, que justamente esta novela la hizo en una experiencia que tuvo en Ginebra, en Suiza, donde en Ginebra está la casa, bueno, ahora vive alguien ahí, pero está la casa donde vivió, donde se escribió, mejor dicho, el Frankenstein. Entonces, Mary Shelley se reunió allí con Lord Byron y en ese verano ella sacó Frankenstein en ese momento. Y él escribió una novela aparte sobre eso, y escribió una novela en primera persona contando cómo llegó a través de Buenos Aires, Bogotá, Cali, Buenos Aires, y llegó a Ginebra y escribió una novela sobre ese episodio en la historia, digamos, de la literatura. Y todo es una relación de hipertextualidad. Genet solo lo usa en el texto, pero yo usé el palimpsesto en este libro para decir que no solamente el palimpsesto ocurrió en el texto, sino también en la vida, ¿no? En lo oral. O sea, en la vida de ellos dos también, o de ellos tres, si vamos hasta atrás, hasta Fernando González, también hubo la misma relación, porque yo sacaba una cita justamente de Fernando González, que me leí hace poco y yo lo encuentro. Él rescataba mucho la escritura libre, ¿no? Y es justamente algo que cuando uno lee a Ospina uno lo nota allí, parece escritura libre, parece, él se deja ir por algo y sigue, y su estructura a veces en los ensayos es una conversación, un diálogo permanente que trata de establecer con la persona que está allí leyendo, pero es muy libre. Es ejercicios de estilo y saca unas formas y unas metáforas y sí, es una manera así. No sé si entendí la pregunta. Pues lo que decías, pensando en esa frase de Edgar, como hay muchos escritores, muchos lectores no están escribiendo y tampoco estamos terminando en el último aspecto que decía mi compañera, de ser consecuentes, decir, no sé, yo noto como cierta ausencia con algunos pensadores o digamos con las mujeres se ve mucho más politizadas las señoras que ya tienen cierta edad, como Gabriela Castellanos, que ella fundó el grupo de
de género allá en la Universidad del Valle. Y creo que sí, creo que fue una de ella con otras personas. Está Simón Arcos, están varias profesoras, escritoras, pensadoras que digamos están siendo consecuentes con su época vivida y con lo que hay ahora, y entonces están trabajando para fortalecer esos procesos, pero también veo como que hay una ausencia y un acomodo de otros, por no decir nombres. Entonces, pensaba algo que habías dicho sobre la cuestión de la identidad, entonces como enlazándolo ahí. Dice, Estanislao Zuleta dictó la conferencia El Plan de la Identidad, Cultura Nacional, donde se vislumbra un intento por descubrir la identidad colombiana aunada a un contexto latinoamericano. La identidad colombiana para Zuleta en esta conferencia tiene que identificarse con el mestizaje y los diversos rasgos que le son característicos a cada región del país. Entonces, más adelante dice, en Colombia, por ejemplo, nadie siente como algo extranjero el tango, la ranchera o la música cubana. Por el contrario, creo que si tomamos esas tres formaciones musicales, son las más populares entre nosotros. Entonces estaba pensando un poco cómo también ese ejercicio de esas búsquedas de identidad, de pensarnos nuestro lugar, nuestro momento histórico, ¿cómo lo has visto atravesado desde Zuleta, Ospina y ahora contigo? ¿Cómo es esos cambios? ¿Cómo es esa búsqueda de identidad? ¿Quién soy como colombiana, en Suiza, como escritora? Bueno, eso es muy difícil cuando dices Estanislao Zuleta, Briano Espina y yo, ¿por qué no? Pues digo porque eres la escritora Es invitada. más como esa inspiración, digamos que sí, 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 entendemos lo que puede significar eso, pero sí, es más como hablando no tanto como no sé, el personaje como tal, sino como sí. esa influencia en cadena. Sí, esa herencia porque digamos todos heredamos lecturas. De pronto en mí no, yo no tuve la suerte o la fortuna de haber ido a los turcos como tú y conocerlos a ellos desde pequeño. En realidad me moví digamos, en un ambiente más obrero, y mi fase de conocer intelectuales, hombres o mujeres, fue gracias a la Universidad del Valle, que ahí conozco pues el profe Mauro Vega, que fue un gran profesor, mi maestra Nancy Mota, que fue una influencia creo que definitiva para lo que empecé a hacer después, y ya ahora como uno periodista, entonces uno dice, estos son, tú lo dices palimpsestos y más adelante en el libro hablas como del homenaje o el plagio, entonces había un profesor que le decía eso, homenaje a ese homenaje plagio que uno hace, y es verdad, uno está atravesado con todas las lecturas, así uno no los conozca o herede eso de manera como tú estás escribiendo exactamente igual a William o a Zuleta, sino que tú los has leído, has vivido eso y lo heredaste. Entonces tienes eso ahí, ahora qué vas a hacer. Entonces como esa Ah, identidad tuya. mm. Sí, bueno, yo hace bastante tiempo que no sigo a William Ospina en ese sentido de lectura como lo hacía en una época, porque también me pareció sano hacer la ruptura, porque, a ver, me leí todos los libros hasta un momento, entonces yo soy muy de agotar, sí, a los autores. Si a mí me gusta un autor, yo empiezo con un libro y hasta no leérmelos todos, bueno, hay que empezar con otro. Y acá yo hice una separación. A William Ospina yo he tenido la oportunidad de encontrarlo cuando viví en Buenos Aires, luego acá en Suiza también. Acá en Suiza hay un señor caleño suizo, vamos a decir, o colombo suizo mejor, que se llama Omar Porras y es el director de un teatro muy importante en la ciudad de Lausanne. A ese teatro justamente fue invitada una compañía de teatro que se llama Petra, si no estoy mal, presentaron la obra Labio de Liebre,
Fue muy importante verla, eso fue en el 2018 y William Ospina estuvo allí invitado justamente. Esa obra se presentó porque era un conversatorio sobre la paz en Colombia, ¿no? Porque se estaba empezando el proceso de paz, no sé en qué punto va, pero sí, el proceso de paz. Y todo eso, claro, ha formado mi identidad y es por eso también que a mí me gusta mucho viajar, ¿no? Porque con la literatura, pues lo primero que todo es un viaje. Y como yo tuve desde muy pequeña la oportunidad de leer bastante y leía todo eso, mencionaba todas esas ciudades, todos esos lugares literarios, yo he cogido mucho el mundo como una gran novela, es decir, cuando me desplazo hacia alguna parte, yo busco el lugar literario donde se escribió tal cosa, yo quiero estar ahí, yo quiero conocer lo que inspiró a tal o cual autor y es eso lo que me hace siempre estar como un poco en movimiento. Ahora yo colaboro desde poco después de la publicación de este libro de Palimpsestos con Ediciones El Silencio y trabajo como editora con Juan Sebastián Rojas, que ustedes lo conocen o lo han invitado también allí, supongo, sí. Sí. Sí, Y él ya ha venido varias veces. nosotros, los dos, básicamente, hemos sacado hasta ahora, bueno, 7 títulos. Ahora vamos a sacar otro nuevo, que es un libro de aforismos de aforismos de Álvaro Bautista Cabrera, profesor también de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle. Él obtuvo el premio Estímulos Alcaldía de Cali. Y yo estoy dedicada un poco a esa labor justamente de publicar, porque hemos hablado hoy que, que hace falta, ¿no? Que todos esos poetas y todos esos escritores dejen memoria. Es muy importante la memoria en Colombia Ujú. y la memoria se hace desde lo escrito, ¿no? Porque si no, no queda. Y a pesar de que es muy difícil publicar por temas económicos, mmm, gracias también a esas becas o estos estímulos es que nosotros lo hemos podido hacer. Y es por eso también que todo eso con lo que yo crecí, todas estas conversaciones y todo, porque mi papá era el primero en escribir y no publicar nada, me ha llevado también o me lleva a colaborar en este proyecto editorial, que también fue fundado por esa razón. Juan Moreno me decía, ay, no, pero es que publicar algo es difícil. Igual si él ha sido muy publicado, porque él es un académico muy reconocido en Francia, en Colombia, etcétera. A pesar de eso, es difícil hasta para él publicar. Entonces también por eso fundó esta editorial. Ujú. Y eso es lo que es algo en lo que yo creo de corazón, vamos a decir, porque yo fui criada en ese ambiente. Para ir, yo creo que ya como Sí, terminando Freya y como sí, como la porque yo última no tuve pregunta. el café de ustedes acá, entonces. Nosotros queremos un poco como conocer desde la visión que tú tienes aún desde la distancia, pero siempre digamos igual manejando una cercanía justamente con estas producciones que se sostienen aquí en la ciudad, aquí en el país. Como, ¿cómo ves tú también esa idea que atraviesa todo el texto, que es el pensarse por sí, el pensar por sí mismo, el ser capaz de pensar por sí mismo, el ser capaz de ponerse en el lugar del otro y pues finalmente vuelve lo mismo? El ser consecuente, que yo creo que esas son tres ideas transversales a todo lo que se aborda en el texto y también a todos los autores que se abordan en el texto. Sí. Un poco como cómo percibes tú esas tres ideas desde esa distancia también que tú tienes, pero también desde esas otras formas de cercanía con la ciudad y sobre todo pues con esas producciones y con quienes hacen esas producciones académicas, literarias. Bueno, esa pregunta es muy complicada, porque Sí, justamente seguir esos tres aspectos, pensar por sí mismo, ya de por sí eso
es problemático en el sentido bueno, de las influencias, ¿no? Que dónde creciste, cómo creciste, a qué universidad fuiste, en qué barrio viste. Entonces allí todo eso entra en juego a crear una influencia y que hay que alejarse también. Hay un momento en el que hay que alejarse de eso y la forma de alejarse yo creo es yéndose, así sea un tiempo. Ponerse en el lugar del otro también se da con la distancia, conociendo las historias, que era un poco lo que decíamos acá, no conocemos los testimonios, las historias de toda esa gente que firmó el proceso de paz. Es muy difícil, o mejor dicho, hay gente que las conoce, bueno, es difícil el acceso, entonces es difícil ponerse en el lugar del otro y ser consecuente con lo que uno piensa, pues si uno logra las primeras dos ya es consecuente, yo creo que ya uno puede llegar a ser consecuente. Y yo acá pues como colombiana, digamos en Suiza, en el exterior, está bien, digamos que en ese sentido yo estoy en un país que tiene mucha inmigración, es un país que tiene más inmigración que otros países más grandes de Europa, como Francia o Italia, España o Alemania. Las políticas de migración acá son más amplias. Entonces, y acá no hay una estratificación sociocultural, que es lo que uno puede ver de pronto en París. En París está la gente que tiene plata, no necesariamente francesa, en París, y hay la periferia, que es lo que uno ve en la película como la N y en la periferia no hay nada. Entonces, es decir, no hay acceso realmente a buenas cosas, por decir, digamos. Que en Suiza no, acá está todo mezclado. Claro, hay Federer, ¿no? Hay los ricos, sí, obvio, claro, pero la clase media es muy grande, la mayoría. Entonces, también en ese contexto, que la gente aquí crece, mi hija va al colegio público, entonces ella estudia con niños de África, de Albania, eh, suizos, italianos, de Ecuador. Entonces, como crecen, todo el mundo crece así. Entonces yo no soy un bicho raro, digamos que eh, es, Sí. está bien. Bueno, no, yo creo que ya Ya. con eso podemos dar como pues por terminado y te agradecemos infinitamente a ti como haber pues hecho parte de esto, aceptar conversar del texto con nosotros. La verdad nos gustó mucho, mucho el texto. Siempre al principio cuando nos dimos cuenta pues que era la tesis, también nos imaginamos un poco ese ladrillo maluco que es difícil de leer y cuando pues empezamos a abordar el texto encontramos una cosa súper interesante, muy bonita y también que le hace a uno inevitablemente sentir como toda esa nostalgia y ese deseo de que un movimiento o unas circunstancias siquiera similares como las de esa época pudieran ocurrirse o verse en estos momentos, como esa fantasía también de uno querer ser parte de algo tan importante como pues digamos lo fue esa época para la ciudad, para el país, para producir digamos escritores como William Ospina, entonces como que también le genera a uno toda esa idea de fantasía, nostalgia y bueno, yo creo que ya, con eso muchas gracias Freya y pues a quienes quieran El tener libro. el texto, pues el libro está acá, desde Ediciones El Silencio, como tú lo has dicho, y, y bueno, te pedimos que nos des ahí una esperita, vamos entonces